Veo aquí caras muy cansadas. Alguien se lo pasó muy bien anoche. Me han llegado, de momento no he escuchado nada eh, de serio, pero he escuchado de la policía, me ha preguntado si todo el mundo llegó bien a casa. Así que se pasó muy bien. Es sábado, aunque no lo parezca. Yo no me lo puedo creer, pero sí, es sábado. La primera cosa, antes de empezar, lo dijimos ya el jueves por la noche, hace siglos, pero es importante recordar los códigos QR. Si quieren subir fotografías del fin de semana, del evento, tenemos una galería donde podrán publicar las fotos. Luego, lo que dijimos también el jueves, tenemos un código QR para música, para solicitudes, peticiones, canciones que signifiquen algo para ustedes o algo para bailar o tienen este código QR, el código QR que sale a la derecha, que va directo a la lista Spotify del evento. Si no tienen Spotify, pueden descargarse la aplicación. Saben que fuera también hay otro código QR para el estudio Qualify. El estudio Qualify es un proyecto que quiere recopilar información para ver cuáles son los resultados en cuanto a la calidad de vida de las personas con cistinosis. Sabemos que existen otros cuestionarios ahí fuera, pero no están enfocados especialmente a pacientes de cistinosis. Sin embargo, el estudio Qualify pretende eso, recopilar información que tenga que ver con los pacientes de cistinosis. Hay muchos códigos QR, parece la conferencia de los QR, pero no. Es interesante que vayan allí. Caterina además nos explicó en qué consistía. Saben que a las 10:25 esta mañana tomaremos una foto de grupo. Hemos pedido a las personas que se pongan un jersey o una camiseta azul. Si alguien no tiene una camiseta azul, pueden salir rápidamente y comprarlo en la tienda más cercana. Pero ya veo que muchas personas van de azul hoy. Así que la foto de grupo la tomaremos aquí arriba y simplemente recuerden el color azul. Este es otro cuestionario. Aquí lo que pretendemos es recopilar información sobre las experiencias de las personas con cisteamina y con otros tratamientos, porque lo que queremos es cómo lidian con el tratamiento. Es un folleto que encontrarán fuera. Este cuestionario también incluye un código QR. En fin, si no lo han hecho aún, por favor, háganlo, rellenen este cuestionario, encontrarán folletos fuera. Otra cosa, si alguien se ha olvidado de pagar la tasa de registro, tenemos este link por el que pueden pagar fácilmente. Creo que hay alguien que está también eh, haciendo este trabajo de encontrar a las personas, pero aquí está este link. Y después, otro recordatorio para las personas que van a ir al Museo de Fútbol. A las 1:45, a las 2 menos cuarto, por favor, fuera, si tienen que sacar a los niños de la guardería, pues lo hacen antes. Aiden va a ser la persona que se va a encargar de también reunir a las personas y además tiene las entradas al museo, o sea que sin esta persona no van a poder entrar. Bien, pues es un placer, después de estos recordatorios, dar paso al inicio de la sesión de la mañana. Voy a pedirle al doctor Julian Mitchley que
suba al escenario, va a presidir esta siguiente sesión, la sesión de mejores tratamientos. Buenos días a todos. Es una sesión interesantísima la que tenemos ahora. ¿Por qué? Es liderada por las personas de Canadá. Yo sé que no tengo así un acento muy canadiense, pero Jordan es y Paul también. Y es un placer. Voy a explicar un poco algo más de mí. Yo soy nefrólogo, trabajo en Calgary, Canadá, de hace 30 años. Y tan pronto como llegué a Canadá, entré en contacto con pacientes de cistinosis. En ese momento no había un departamento en Calgary. En ese momento tenía 23 pacientes, pero si me comparo con Paul, por ejemplo, no tengo nada que ver. Él ya ha tratado a más de 100 personas con cistinosis. Así que sin más dilación voy a dar paso a, a estas personas que van a hablar de los trasplantes, por ejemplo, de células madre. Yo al principio cuando escuché hablar de este tratamiento dije, no va a funcionar. ¿Cómo es posible que unas células de la médula ósea puedan trabajar bien en todo el cuerpo? Pero veremos por qué. Veremos por qué es interesante. Paul era médico de familia, para empezar, pero por desgracia dejó de ser de médico de familia para muchas personas que lo teníamos como médico de familia y dedicó el resto de su vida a la atención pediátrica en Halifax y en otros sitios. También estuvo en Stanford, que está en el norte de California, y allí, que es donde sigue, lleva a cabo, dirige una consulta con especialidad en cistinosis y en trasplantes. Él nos explicará mucho más sobre estos nuevos tratamientos interesantes para la cistinosis. Hola, tengo una presentación que es simplemente una presentación, porque el meollo de esta sesión es la persona que va a venir a explicar su experiencia. Como estamos en una sesión educativa, por supuesto, si tienen preguntas, no duden en hacerlas a lo largo de la presentación, si quieren o si lo prefieren al final, pero no duden en hacer preguntas. No sé si es el orden correcto. Cuando se habla de los trasplantes de células madre, quizá conocen a alguien que hayan tenido que haya pasado por esta experiencia, pero no son todos iguales. No son todos iguales los trasplantes de célula madre. Hay dos tipos principales. Los que hacemos para los pacientes de cistinosis, que es una manera más sutil de hacer este trasplante de célula madre. Allí las células madre del donador y del recipiente tienen simplemente que hacer espacio, no se quitan todas las células madres, se introducen nuevas, pero conviven con las anteriores. Y se espera que poco a poco las nuevas asuman el mando. Tiene cierto riesgo, pero no es el mismo trasplante de célula madre que, por ejemplo, tienen personas para cáncer, ¿verdad? Que es lo primero que nos viene a la cabeza. Cuando se hace eso, hay que matar todas las células cancerígenas del cuerpo, si no el cáncer volverá. Es decir, quiero diferenciar porque esos trasplantes para el cáncer son mucho más agresivos y conllevan mucho más riesgo y traen más complicaciones. Pero eso no es lo que se hace con los pacientes de cistinosis. En el protocolo de trasplante de células madre para pacientes de cistinosis,
es el que se ve aquí. Esto lo utilizaron el equipo de San Diego. Los pacientes tienen que empezar a ir a la consulta muchos meses antes y empiezan con colirio de histamina. Y después se hace lo que se llama la movilización de las células madre. ¿Qué significa? Significa que esas personas vienen a la consulta y reciben inyecciones de un medicamento que provoca que las células madres salgan de la médula ósea, que es donde normalmente están eh, situadas, luego van para las venas y se introducen en el corriente sanguíneo. Después, este corriente sanguíneo se saca sangre y en una máquina se hace esta extracción de célula madre. Esto lleva unas horas y al final del día hay un poco de una bolsa que resulta de este proceso, que son los residuos, el residuo de este proceso. Si esto funciona, se congelan las células que se han extraído, están infectadas, todo está bien. En ese caso, el paciente tiene que regresar a la consulta 5 semanas antes del trasplante y allí para de tomar la cisteamina. En el día 5 se empieza el acondicionamiento, día 5 antes del día 0. Allí se administran un tratamiento cancerígeno para que las nuevas células madres tengan espacio. En el trasplante de célula madre que han escuchado a los pacientes de cáncer, este proceso es muy agresivo. Hay radiación, se administran 3 fármacos diferentes que hacen que la persona se encuentre fatal, pierda el pelo y es realmente agresivo, como digo. Sin embargo, en el protocolo que utilizamos, solo se administra un fármaco que además no es muy tóxico. Sí que es verdad que deja la boca seca, rugosa, puede provocar alguna náusea, algún vómito, pero nada que ver con el otro tratamiento para los pacientes de cánceres. Y las células se recuperan mucho más rápido. Si se utilizan las dosis más altas de fármacos, los glóbulos blancos demoran mucho y las plaquetas también. Y hay que estar, como digo, los pacientes de cáncer se encuentran muy mal. Sin embargo, con el trasplante para los pacientes de cistinosis, como solo se administra un medicamento, este periodo se acorta muchísimo. Y estas personas que pasan por esta terapia génica no tienen muchos problemas. ¿Qué ocurre? Una pregunta que recibo a menudo. ¿Qué ocurre con la posibilidad de tener hijos? Es una pregunta muy común. Sabemos que los hombres con cistinosis, cuando tienen 20 años, le hacemos una biopsia de esperma y la conservamos para que pueda tener hijos. Las personas que reciben un trasplante de célula madre pasan por un protocolo mediante el cual los ovocitos de las mujeres se extraen y se cultivan y con una aguja hacemos lo mismo con el esperma. Y lo que hacemos es congelarlo, almacenarlo para conservar la fertilidad. Pero además no sabemos tampoco, si no se hiciera esto, qué efectos tendría en la fertilidad. Algunas personas dicen que no tiene muchos efectos negativos en la fertilidad. Sin embargo, por precaución, congelamos, como digo, ovocitos y congelamos esperma. El día cero eh, es cuando las células madre corregidas génicamente se introducen y las personas se empiezan a sentir mejor y reciben el alta muy rápido. Este es el ciclo de trasplante de terapia génica para pacientes con cistinosis. Ahora mismo hay 6 pacientes que han participado en el estudio de la UCSD de terapia génica. 4 de ellos ya habían tenido un trasplante de riñón y 2 de ellos aún no. Y esto es importante, esta distinción, porque las personas que han hecho terapia génica
antes de eso, ese trasplante, pues tienen una evolución diferente a los que lo tenían hecho ya. Uno de los pacientes, después de un año, dejó de asistir a la consulta. No sabemos nada de este paciente. Esto nos decepcionó mucho. Porque cuando haces un estudio clínico creas un vínculo con los pacientes. A veces cuesta mucho encontrar un paciente que se quiera comprometer. Además, no es una cosa que sea beneficiosa solo para ellos, es para toda la comunidad. Así que nos decepcionó mucho esta persona que al año decidió dejar el estudio. No sabemos por qué. Sin embargo, los otros pacientes vienen mucho, les vemos a menudo. Y la gran pregunta de los estudios clínicos ¿es seguro este tratamiento? Y estas personas, ya te digo, vienen mucho, constantemente, y si tienen que dejar el trabajo para asistir a la consulta, lo hacen. La siguiente fase, ¿cuál es? Antes de hablar de esto, creo que hay que pensar en quién se podría beneficiar de este trasplante de células madre. Aquí estuvieron ustedes todos ayer, claro, y el doctor Jenkins dio una presentación fantástica sobre los Legos, las piezas Lego, y cómo se puede explicar la genética y el ADN utilizando piezas de Lego. Si recuerdan, la célula, todas las células tienen un núcleo y dentro del núcleo hay una copia exacta de lo que es eh, lo que somos nosotros, la copia del cromosoma. Y la incluyen dentro. Lo que ocurre es que estas huellas son cromosomas, están en formato de cromosoma. Y eso en cada célula de nuestro cuerpo. Así que cuando hay que leer este código genético y los genes, vemos lo que son. Es larguísimo. Y cada una de estas letras son códigos diferentes que conforman nuestro cuerpo. Es una especie de fotocopiadora la que utilizamos porque no queremos sacar esta información del cuerpo. Podemos hacer copias que se hacen a través de una máquina que funciona como una fotocopiadora. Y estas copias se mandan a la célula y allí con el ARN mensajero se hacen copias. Es así el funcionamiento de las células. Cuando hay una enfermedad genética, como es el caso de la cistinosis, el rojo es cistinosis. Tenemos un padre portador, una copia es normal y la otra es una copia cistinótica. Y tenemos al otro progenitor que también es portador. ¿Qué pasa con los hijos de esta pareja? Un hijo de cada 4 no tendrá ninguna copia de cistinosis. Dos serán portadores como los padres y un hijo será afecto. Y porque han tenido las dos copias, digamos, defectuosas. No todas las cistinosis son iguales. Este es un dibujo de la proteína de la cistinosis. Se ubica en una membrana del lisosoma. Todo estas bolitas son aminoácidos y las que están en color son las que causan cistinosis. En Europa el norte y en Irlanda, la mayoría de personas tienen una deleción en la que falta una parte. Sin embargo, otras personas con cistinosis solo tienen una de estas bolitas afectadas. Es importante hacer esta distinción porque no se puede comparar la cistinosis de nuestro hijo con el de otro niño, que uno puede pensar, es que estoy más enfermo que los otros. ¿Qué pasa? Realmente todo está en esta composición genética. Muchas personas dicen, yo no lo hago bien porque yo me encuentro mucho peor que la otra persona con cistinosis, pero no siempre es así. Muchos años en Europa se llevó a cabo un trasplante de células madre para una persona que no podía
tolerar el tratamiento normal. Se hizo, además, con los protocolos de alto riesgo en esa época, porque era como se hacía en esa época, y lo que vieron es que los cristales de cistina desaparecieron. Aquí tenemos una biopsia antes del trasplante, before, con los cristales en el tejido de esta persona, la mucosa gástrica, y 30 meses después, miren, ni un cristal. Eso es lo que indicó que podía funcionar. Sin embargo, el paciente no sobrevivió porque, como digo, se aplicó un protocolo de alto riesgo, lo que se llama el último intento. ¿Por qué células madres? ¿Por qué se pone el foco en ellas? Son las células que hacen los glóbulos rojos. Son muy vagas. Tenemos más o menos 10.000 en todo el cuerpo y solo se dividen una vez al año. La mayor parte del tiempo solo están ahí sentadas, sin hacer mucho. Pero cuando se dividen, cuando lo hacen, generan una cascada interminable de células, empezando con los glóbulos rojos, que transportan oxígeno, crean las plaquetas, los trombocitos que protegen de heridas y de hemorragias, los glóbulos blancos que nos protegen de las infecciones. Por ejemplo, cuando nos cortamos, lo que nos ayuda, lo que nos cura son los glóbulos blancos. Y también crean las células del sistema inmunológico, que nos protegen de los virus, que nos protegen de cáncer, Así que las células madre hacen esto, pero no hacen células óseas, no hacen células eh, del cerebro. Pues, ¿cómo pasa entonces? En el trasplante de células madres sabemos que hay un donante y un recipiente, una persona que recibe. Eso es una figura mítica, la quimera de la mitología. Era un animal que tenía cabeza de león, una cabeza de cabra, la cola era una serpiente y las personas creían. Por eso utilizamos mucho la palabra quimera en estos pacientes que quieren pasar por un trasplante. ¿Cómo funciona? El doctor Cherky, de la Universidad de San Diego, fue una figura crucial en todo este proceso. Era una mujer, la doctora Stephanie, que trabajaba con ratones con cistinosis. Y lo que hicieron es coger una parte, un fragmento del ADN, que originalmente era una versión del VIH, porque el VIH es muy bueno en integrarse en las células y en el ADN. Entonces cogieron este fragmento y lo sustituyeron con el gen completo que causa la cistinosis, para que entrara, se introdujera en el ADN. Es biología molecular de alto nivel esto. Y lo que observaron con este experimento es que curó a los ratones con cistinosis. Fue esta sustitución del virus, del VIH con el cistinosis. Así que si sustituimos un defecto por otro defecto de aminoácido, normalmente se tiene que pasar por cientos de terapias. Aquí lo que se hizo es sustituir el gen completo, independientemente del tipo de cistinosis, y funcionó en ratones. Así que empezaron a pensar, ¿por qué no lo hacemos en personas? La idea es capturar las células del niño, ponerlas en el laboratorio, cultivarlas en el laboratorio, insertar ADN corregido, se congelan las células y se vuelven a introducir en el paciente. En este protocolo, el gen de la cistinosis se introduce en el ADN de una manera que viene a complementar el anterior. Y uno de los efectos secundarios es que por accidente podría ir a otro lado. Y eso es importante porque hay un riesgo mínimo, pero hay un riesgo de desarrollar cáncer después de esto. Porque si este gen cayera en una parte del ADN que justamente es protectora del cáncer,
podría desencadenar. Pero esto es teoría. Esto no ha pasado de momento, pero y además se hace de manera que se intenta evitar esta posibilidad. Pero siempre lo decimos, hay una mínima posibilidad de que esto pueda. Estas células son capaces de fabricar células de la sangre, pero no del músculo ni del cerebro. Así que las células de los macrófagos, que son células sanguíneas, son como ambulancias pequeñitas que van por ahí, encuentran a las células de cistinosis y les dan les ponen una inyección con los lisosomas correctos. El doctor Shirky y otros investigadores mostraron que esta especie de ambulancias viajan por el cuerpo y van buscando estas células para vacunar, como si dijéramos, ¿no? Para ponerles los lisosomas corregidos. Así que recupera algunas células que tampoco no están en el torrente sanguíneo, así que por eso pensamos que así se puede ayudar a otras células como las musculares. Los macrófagos viajan por todas partes, por eso nos interesa tanto, porque van al cerebro, a los músculos, al hígado, a los pulmones, al corazón, a todas partes. Así que aquí vemos el protocolo UCSD. Este es el edificio, este es el grupo con uno de los pacientes y esto es la célula, perdón, el trasplante de células madres. Así que cuando vemos a ver, cuando después de tanto hablar de esto, al final tampoco es tanto, ¿no? Te dan medicinas para que no tengas una reacción negativa y bueno, entonces te quitan las células, luego te las cultivan, etcétera, y luego te las vuelven a poner. Y la mayoría de los pacientes me han dicho, ha sido como un poco un anticlímax, ¿no? Porque los pacientes dicen, bueno, y eso es todo, no hay más aquí. El protocolo que se sigue es un protocolo muy intenso. Hay muchos estudios de la función renal, del ojo, de la musculatura, función neurológica, función pulmonar y luego las biopsias rectales también. Esto les encantan. Van a los bueno, especialistas y les hacen estas pruebas, estos tactos rectales y las biopsias rectales, estando despiertos, les encantan. Bueno, esto no está ordenado, pero ¿qué ocurre ahora con los pacientes? De los 5 pacientes que tienen un seguimiento a largo plazo, ninguno de ellos ha tenido complicaciones graves desde el trasplante. La mayoría tienen niveles de cistina en las células, en los leucocitos, muy cerca del rango normal. Hay 2 de 5 pacientes que han tenido que empezar con un poco a tomar otra vez de cisteamina porque no funcionaba del todo bien todo, así que han tenido que volver a empezar a tomar cisteamina. Así que tenemos que trabajar más para que puedan llegar más cantidad a los pacientes y que se queden. Los demás pacientes ya están dados de alta, pero bueno, habrá que hacer todavía unas cuantas cosas más. Lo interesante es que de los pacientes que están en seguimiento a largo plazo, solo hay uno que use colirio de cisteamina. Todos pensamos que todos tendrían que usar el colirio porque en el tejido de la córnea no hay riego sanguíneo, no hay capilares donde a través de los cuales puedan llegar los macrófagos para arreglar esas células. Pensamos que necesitarían seguir usando el colirio, pero resulta que en la mayoría de estos pacientes los cristales están desapareciendo, incluso sin fármacos. Esta es una visión macroscópica de los cristales. Normalmente cristales de la córnea. Estas cositas blancas son los cristales que son tan difíciles de resolver incluso en personas que aún que usan colirio. La imagen, si fuera todo correcto, sería todo negro. Y vemos que la cantidad de cristales va reduciéndose aunque no estén tomando fármaco. Eso fue una investigación, una
sorpresa positiva de la investigación. A veces pasa. Este fue un ejemplo. También hay un examen en que se usa un láser para hacer fotos de la piel aquí detrás de la oreja, una zona que normalmente está recubierta por pelo en la mayoría de nosotros. En el momento, aquí también hay cristales y vemos cómo se va reduciendo. A ver, las células cutáneas, las de la piel, son células y funciona ahí. Eso significa, bueno, pues que poco a poco estos macrófagos van limpiando también las células de la piel y eso a largo plazo es muy alentador. La función renal. 4 de los 6 ya habían recibido un trasplante de riñón, así que la cistinosis no debería afectar al riñón trasplantados. 2 no habían tenido trasplante, pero estaban tan lejos ya en la evolución de la enfermedad que no pensábamos que esto afectara la evolución de la enfermedad renal. Uno de los pacientes ha recibido un trasplante de riñón y el otro, o sea, solo nos queda uno sin trasplante y su función renal va bajando poco a poco, así que quizás en el futuro necesite ese trasplante. Pero esperamos que si esto se hace antes, en una edad más temprana, se pueda evitar la necesidad del trasplante, pero a menudo, al menos en estos pacientes, para cuando entran en el estudio, ya tenían tanto daño renal que perder la función renal era casi inevitable. Eso simplemente es para darnos una idea de cuál es la situación. Para los que tengan facilidad a... A ver, estaba intentando volver atrás. Los que tengan facilidad los que sean muy... tengan mucha angustia, que cierren los ojos. Aquí, en esta diapositiva. Los susceptibles, por favor, cuidado. ¿Dónde estamos actualmente? Yo formo parte del consejo asesor de los que están haciendo ahora el ensayo clínico. Hay muchos elementos en juego y miembros de familia que están también actuando como asesores. No podemos deciros gran cosa porque estamos sujetos a un acuerdo de confidencialidad. Pero bueno, lo que sí que podemos decir es que el UCSD no podía presentar un proyecto de ensayo clínico que fuera aprobado eh, por la FDA o por la Agencia Europea. Así que vendieron su propiedad intelectual a una empresa que es AbroBio, una empresa pequeña que tenía proyectos interesantes y otro producto más, una terapia génica para una enfermedad distinta a la cistinosis, pero no funcionó y entonces han perdido todos sus fondos. Pensamos que esto podría ser un punto y final para ese tratamiento de cistinosis, pero los conocimientos, la propiedad internacional la ha comprado Novartis, que invierte muchísimo, es una empresa muy grande, invierte muchísimo en terapia génica y ellos han montado un equipo muy grande que está muy dedicado porque creen que si pueden hacerlo bien con la cistinosis, lo podrán hacer también igual de bien con otras terapias génicas. Por eso tienen un grandísimo interés en que esto avance. Llegados hasta aquí, ahora el siguiente paso sería ¿qué hay que hacer para convencer a la FDA en Europa, en Estados Unidos y al regulador europeo para que esta terapia génica, que va a costar un par de millones de dólares por paciente, es un proceso rentable que salvará vidas y que salvará dinero? Eso es mucho más difícil de conseguir de lo que parece. Así que están intentando saber y ver cuál es el objetivo con estos reguladores. Porque, por ejemplo, si solamente demostramos que hay vectores en las células de los pacientes o si demostramos que hay menos cristales en la piel, el paciente puede decir, oh, es que me siento mucho mejor porque ya no tengo cristales en la piel. ¿Y qué dicen? Me siento mejor porque tengo estas células flotando por el torrente sanguíneo. No, evidentemente los pacientes tienen experiencia, viven
si se sienten mejor, peor, o si tiene más fuerza muscular o si mejora la función renal. Y estamos trabajando con el regulador para entender cuál es la diana, ¿no? ¿Qué podemos medir en un estudio que no dure 10 años? Y ahora estamos en esta fase. Ahí hay representantes de las familias, representantes de las comunidades de investigación y de clínica. Así que el hecho de que ustedes no oigan nada no quiere decir que no se esté trabajando, porque se está trabajando un montón entre bambalinas para conseguir que esto sea una realidad. Cuando lo sea, entonces se podrán ampliar las indicaciones. A menudo lo que pasa es que se aprueba un tratamiento para una indicación específica y después empiezan a ampliarse las indicaciones. Así que con el tiempo esperan poder tratar a todos, pero eso llevará mucho tiempo. No se conseguirá en 1 o 2 años y esto seguramente es un proceso más bien a 5 años vista y tenemos que esperar pues que vaya todo bien. Yo ya he terminado la parte de la presentación que tenía que hacer yo y ahora quisiera ya ceder la palabra. Ojalá hubiera sabido más de todo eso cuando oí hablar por primera vez de los trasplantes de célula madre, porque aparentemente sí funcionará. Desde la perspectiva de Jordan está funcionando. ¿Alguna pregunta para Paul antes de que sigamos? ¿Sí? ¿Preguntas para Paul? Con un micrófono, por favor, porque si no, no le podremos ni oír ni traducir. Gracias. Ha sido una charla muy interesante. Los macrófagos, ¿cómo entran en las células? Porque habrá menos macrófagos que células en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo hacen para transferir el gen? Si es que están transfiriendo el gen, o es que es la proteína lo que transfieren. Así que la primera es, ¿transfieren la proteína funcional o el gen modificado? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Hay algunos receptores específicos en las células? ¿O cómo funciona? Muy bien. Respuesta. En las clases de biología seguramente recordarán las amebas, estos animales unicelulares que se mueven por todas partes mediante unos cilios. Perdón, porque nadan, ¿no? Tienen un movimiento como natatorio. Pues los macrófagos son parecidos, van moviéndose y buscan células enfermas y suciedad para retirarla. Van circulando por ahí y cuando encuentran una célula que parece que esté enferma, parece que desarrollan un tubo largo y delgado que meten dentro de la célula y entonces ahí comparten la proteína. La proteína de la cistinosis se encuentra en la membrana de los lisosomas, que son esas plantas de reciclaje que tenemos en las células, y tenemos esos lisosomas pequeños que son los recicladores, que ahí es donde está el problema de la cistina, y envían a las plantas de reciclaje a los lisosomas dentro de la célula. No comparten solo la proteína, sino todo el lisosoma entero, y absorben los lisosomas enfermos. Hacen las dos cosas. Los macrófagos por eso tienen vida corta. Viven unos pocos días, se están fabricando constantemente y circulan constantemente por el cuerpo. No sé si eso responde a su pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¡Qué ilusionante! Noticias fabulosas. Creo que esto se está haciendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Alguna idea de cuándo podrá implantarse todo esto? ¿O cuándo podrá llegar el tratamiento a los pacientes? ¿Cuándo Vaya, vaya, vaya. Están traduciendo mi inglés al inglés. Perdón, no es una cuestión de acento. Yo es que llevo audífonos. Yo tengo, yo no lo sé. Llevo 40 años dedicado a la medicina y muchas veces
Ha pasado tantas veces que un investigador dice, bueno, dentro de 5 días tendremos ya los coches voladores o tendremos no sé qué o no sé cuánto. Y luego no llega. Así que la respuesta es que no sé. Esperamos Esperamos que el estudio ya se ponga en marcha y que haya la solicitud de aprobación dentro de unos 5 años. Yo sé que Novartis trabaja con el regulador europeo y lo que espero, aunque no tengo ni idea, es que cuando tengamos un par de pacientes ya en Estados Unidos, entonces no hay y si no hay señal de seguridad, entonces esto se abrirá las puertas en otros lugares. Ya lo diré, el tiempo lo dirá, pero no quiero especular porque la mayoría de las veces no va todo tan fácil. Así que lo antes posible. Gracias por la sinceridad, dice la participante. Ayer también hablamos del IP10, ¿no? La doctora Ross y ahora el doctor Nubel están con el CF10, creemos que se refiere desde la cabina. Este CF10 podría marcar una diferencia enorme. De verdad, me ilusiona mucho porque el tratamiento con cisteamina nos mantiene con vida, pero no es nada fantástico, ya lo sabemos cómo sienta, o sea que creo que tendríamos que hacerlo mejor y mientras llega esto, pues habrá otras cosas que sí que aparecerán y que serán mejores que la cisteamina. ¿Más preguntas? ¿Una preguntita más? Lamento que mi inglés no sea tan bueno, pero voy a intentar explicarme. Venimos de Holanda, un país pequeñito. Tenemos la oportunidad de que nuestros hijos puedan algún día beneficiarse de todo lo que están ustedes probando. Esta es una pregunta que en Estados Unidos diríamos a mí no me corresponde. Yo soy solo un clínico muy humilde y esto es una decisión que no puedo tomar yo. La central de Novartis está en Basilea, en Suiza, que es un país relativamente pequeño y parece que tan cerca de Holanda. Esperemos que todos los países de la Unión Europea se beneficiarán dentro de no tanto sobre todo esto, de todo esto. Otra pregunta. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Lo que yo quisiera entender es el mecanismo de acción para la eliminación de los cristales del ojo. Si no hay circulación sanguínea y estos tubos de los macrófagos no funcionan, ¿cómo es que se reducen los cristales del ojo? La explicación más probable es que hay algunos macrófagos que parece que entran en las lágrimas y quizás de algún modo consiguen llegar a la córnea para ayudar a las células de la córnea. Sabemos que hay macrófagos en todas las secreciones corporales, en la saliva, en los alimentos en el peritoneo. Pensábamos que no eran muchísimos, pero bueno, parece que hacen un buen trabajo, pero todavía no tenemos datos que lo justifiquen. Muchísimas gracias, Paul, por esta explicación sobre cómo funciona. Y ahora vamos a escuchar a una persona que sabe que funciona positivamente. Hace 24 años y medio a mí me llegó una llamada de Winnipeg y me preguntaron si podía cuidar a un paciente durante las Navidades. Le acababan de diagnosticar de cistinosis y vivían en Alberta, pero estaban planteándose volver a Manitoba porque allí es donde los médicos sabían diagnosticar la cistinosis. Jordan no se acuerda de la primera vez que nos vimos. Él tenía solo 9 meses, pero Jordan se quedó en Alberta, se mudó y le he visto casi cada 3 meses, hasta hace una temporada, porque ahora ya no necesita que le vea tanto. Así que Jordan es el paciente número 1. Venga, cuéntanos.
Bueno, primero tengo que saber cómo funciona esto. Venga, vamos. Hola, Reino Unido. Hola a todos aquellos que están en cualquier parte del mundo. Hola, yo soy Jordan Jans y voy a explicar mi historia desde el principio. Sé que todos han aquí asumido las dificultades y los puntos álgidos y bajos de esta maravillosa enfermedad que llamamos cistinosis. A mí me diagnosticaron a los 8 meses y pronto me pusieron una sonda gastrointestinal al cabo de nada. En los primeros años de mi vida fueron difíciles. Raquitismo, vomitar 12 veces al día, el régimen de medicación, bueno, lo típico de la cistinosis. Con los años empecé a entender que me funcionaba, que no tanto. Empecé a comer distintos alimentos y beber ciertas cosas para no tener tanta náusea por la mañana. En algunos casos la náusea aún seguía en el colegio. En el cole nadie entendía que yo tuviera que tomarme 27 pastillas antes de llegar al colegio. Se metían conmigo y muchos me decían que tenía mal aliento y me tomaban el pelo. En esa época yo estaba enfadado, siempre llegaba a casa llorando y bueno, ahora mirando hacia atrás veo que esta gente del colegio para mí no significaron nada. Yo mantengo el contacto con 4 o 5 de ellos, pero la mayoría no los he visto desde que me gradué. Para los jóvenes que tienen ahora ese problema hoy en día, pues no se preocupen, porque las cosas mejoran. No dejen de tomar sus píldoras porque les dé vergüenza. Luego, a los 11 años de edad, empecé este ensayo en Chicago. Era un ensayo para las píldoras RP103, que también se conoce como Pro-Cisbi. El primer año volé a Chicago más de 50 veces. Vaya, la mayor parte del quinto de primaria lo pasé en el avión. De hecho, fue mi madre la que me sacó el quinto de primaria en el avión mientras yo dormía. Y en Chicago, pues conocí a gente increíble. Cada vez que iba, me estaba en el mismo hotel y se convirtió en una familia. En esos 7 años que estuve yendo a Chicago para el ensayo, conocí tan bien al chef que al final me dejaron cocinar allí y era un restaurante de 5 estrellas, así que bueno, tenía que hacerlo muy bien y cada vez que llegaba allí les servía a mi familia una comida que había cocinado yo que era increíble. De hecho, hasta me invitaron a llegar a trabajar en la feria del automóvil de Chicago. Bueno, una cosa de las más chulas que he hecho nunca, porque allí estaban todos los coches que nunca me podré pagar. Al cabo de 7 años, cuando acababa el ensayo, yo estaba muy triste, no por eso, sino por toda la gente tan interesantísima y fabulosa que conocí en Chicago y que quizá no vería nunca más. A los 18 años, la función renal empezó a decaer radicalmente y en esa época se aprobó el ensayo para las células madre. Antes del trasplante de células de madre, del trasplante de células madre, llevaba o me tomaba 54 pastillas al día. Llevaba varios años tomando hormonas de crecimiento y colirio. Me lo pusieron el 7 de octubre de 2019 y decidí hacer el trasplante de células madre porque la función renal estaba cada vez peor y tenía que hacer algo para mejorar mi vida de cara al futuro. Mis opciones eran no hacer el trasplante y seguir mi vida pues con cada vez peor o hacer el trasplante y si funcionaba pues que mi vida fuera lo normal. Y yo pensé, pues bueno, tengo que cambiar la vida para ver si puedo vivir como todos los demás. A veces uno tiene que asumir riesgos para mejorar su vida y los beneficios y mirar si los beneficios de ese ensayo pueden compensar los riesgos. En la época antes de que empezara este ensayo, pues tenía mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar, era una prueba piloto, no se había hecho nunca nadie, durante la mayoría del tiempo pues estaba muy callado y no me quejaba, pero estaba muerto de miedo, ¿sabe? Que es difícil decirlo, pero es que me preocupaba morir. De hecho, aún me preocupa morir cada vez que me hacen las pruebas de cistina. Yo pues tengo mucha ansiedad, no sé si aún funciona o ya no. Antes alguien ha dicho que si puede llegar a otros países el trasplante de células madre. Al principio no podían entrar los canadienses, pero creo que mi madre les dio tanto la vara que al final me dejaron participar y fue
la primera persona de la lista. Por lo que sé, creo que fui el único canadiense y después de que me pusieran el trasplante de células madre, escogieron a gente de Estados Unidos porque ya se habían cansado de pagarme tantos vuelos. Eso por lo que sé. Al principio del ensayo me hicieron muchas pruebas. Ahora que están en el sexto paciente, ahora han hecho la mitad de pruebas solamente, así que bueno, ahora va mejor. No hacen tantas pruebas oftalmológicas, etcétera. Antes me hacían pruebas constantemente de ojos y a veces pues con máquinas que casi no se usaban. Aquí me pinchaban, lo vemos en la imagen, el brazo, me ponían contraste, hacían pruebas y hacían fotos de lo que pasaba en el ojo para saber a qué velocidad viaja el contraste por el torrente sanguíneo y a qué velocidad llega a los ojos. Esta de la izquierda es otra de las centenares de pruebas que me hicieron con en los ojos, muy molestas para una persona que además tiene fotosensibilidad. A veces me tenían que dejar descansar, pero ahora ya sé que son la mitad. Sé que la prueba de la derecha aún la hacen, pero la de la izquierda creo que también. La imagen de la izquierda, esta es la vía que me ponían. Estás despierto siempre, vas a quirófano y te ponen ese plástico por todas partes. La verdad es que fue muy traumatizante, pero te cortan, ¿no? Te hacen un corte en el brazo y te ponen una máquina y te ponen esa vía para ver hasta dónde llega al corazón y a través de la aorta y allí te ponen la quimio. A la derecha vemos la aferesis, 3 días de aferesis o electroforesis, 3 horas al día. Y Paul Grimm antes hablaba de esta máquina que te filtra la sangre, ¿no? Y las células que querían. Creo que había 3 viales diferentes, 3 tubos. Los glóbulos rojos son los más pesados y entonces los ponían separados. Los glóbulos blancos eran los que modificaban genéticamente. Y bueno, el primer día de ese tratamiento, yo nunca he estado en un terremoto en mi vida. A mí me pareció una sensación adecuada, pero cuando pusieron el start en la máquina, pensé que, bueno, que había un terremoto. Eh, Pensé, espero que funcione, pero que esto es como casi como si me pusieran aquí en medio de un terremoto. La manera de funcionar la máquina de la aféresis. Bueno, eh, antes del ensayo yo me sentía físicamente bien, no tenía quejas y mi vida era más bien normal, pero yo me sentía fatal. Hice el trasplante con solo un 50% de función renal y después pues mejoró. Me estuve con líquido intravenoso durante 25 días en el hospital y bueno, cuando salí del hospital aún iba peor el riñón. No me extraña que me sintiera tan mal. Después del trasplante me pusieron a la mitad del número de píldoras de pastillas que tomaba. Intenté hacer algunos posts, pero no funcionaba. O sea, nada. Bueno, yo estaba en el hospital mirando hacia afuera, mis padres sudaban porque fuera había como 36 grados de temperatura y en cambio yo estaba fatal en el hospital. Un poco después, como digo, me recortaron la medicación a la mitad. Dejé de tomar colirio y el Procisbi, perdón, hasta hoy todavía. Y ahora sí que vuelvo a tomar colirios, pero no porque vuelvan a aumentar los cristales, es porque quiero eliminarlos a ver si vuelven del todo. Aquí vemos las células madres que parecen agua, lo que hay dentro de la jeringuilla.
se tarda 25 minutos en que te metan esta jeringuilla a través de la vía intravenosa, porque lo tienen que hacer muy despacito para no dañarlas. Y abajo a la izquierda vemos cómo llegaron las células. Abrieron el contenedor este azul y entonces salió un humo blanco, bueno, la bomba, parecía la pera. Y aquí vemos las enfermeras de trasplante que me dieron una camiseta de feliz cumpleaños. Ahora ya tengo como 2 días de feliz cumpleaños porque consideraron que era como si hubiera vuelto a nacer. No quisiera hablar de las biopsias, pero bueno, como han hablado de las biopsias rectales, pues me parece que me toca. Y hay 2 tipos de biopsias distintas, una que te hacen detrás de la oreja y luego la biopsia rectal. Solo las hicieron durante los 2 primeros meses, cada durante los primeros 2 años, 6 veces y te daban, pues bueno, el rectal y 2 detrás de cada oreja. Y después de este tiempo, pues ya no me hacen más, porque era la cosa más desagradable que he visto. Yo estaba en el hospital pediátrico todavía, algunas de las enfermeras, bueno, estaban allí dándome la mano mientras me ponían la mano en el ano, mientras me ponían la tele y como con dibujo. Yo no quiero mirar la tele, no sé qué me estás contando, pero bueno, no sé por qué no me preguntaron. Después de el trasplante de células madre, mi hermano Nathan me donó uno de sus riñones. Me asusté muchísimo con este trasplante. Tenía miedo al rechazo, a los efectos secundarios, pero ahora que tengo un riñón nuevo, me siento genial. No tenía esta función renal desde hace años. La única medicación que me tomo para los riñones es una inyección. Ahora tomo 22 pastillas al día, pero se está reduciendo. Son muy pequeñas estas pastillas y son las pastillas que tomo para el riñón. Este es mi hermano Nathan. Él tiene 30 años ahora, pero tenía 28 cuando me donó su riñón. Él nunca había ido a citas médicas, siempre ha sido un tío muy sano. Así que llegamos al hospital y le dicen que tiene que hacer un anema para tener el ok antes de la cirugía. Y yo estoy acostumbrado, pero Nathan viene y me trae este aparato que lleva en la mano y viene la enfermera y dice, ¿pero sabéis qué es esto? Y ella dice, sí, bueno, yo digo, sí, sabemos cómo usarlo, sí, creemos que sí. Y, y él pensaba que eso era el enema. Y la enfermera le dijo, no, para nada. Esto es un dispositivo de respiración para sacar para la circulación del fluido en los pulmones. Me reí porque no sabía ni lo que era. Y no sabía ni cómo usar esto yo para un enema, pero demostraba que no sabía nada de esto. Bueno, fue de una anécdota divertida. Si tuviera que dar un consejo a las personas jóvenes que sufren la enfermedad de cistinosis, es seguir con la adherencia de medicamento, bebed mucha agua, pero pasároslo bien también, ver a vuestros amigos. Llevad siempre el medicamento, no, que no os asuste llevarlo con vosotros. Si alguien dice algo del halitosis, de lo mal que oléis, no hace falta que sean vuestros amigos. Y cuando tengas un trabajo, se les puede hablar del medicamento, pero esperad a que os contraten, a tener el contrato firmado. Aquí tengo una foto con mi padre en el hospital, la primera, con esta sensación de estar en el hospital. Y luego, en 2016 o 2017, tengo la foto con la primera vez que que conocí a Stephanie. También conseguí sacar mis estudios adelante. Esta foto, también estoy en una foto con mi hermano, con su mujer, con mi sobrina. A la izquierda
eh, es mi hermana en San Diego, una vez que salí del hospital. Yo soy un gamer, se ve a la derecha. Yo vivo en San Diego 4 meses. Estuve 4 meses mientras estaba participando en el estudio. Pero es que esto mejora cada vez más. Creo que el último paciente que ha pasado por lo mismo solo ha tenido que estar un mes en San Diego. El gran miedo que yo tengo, y sé que mucha gente lo tiene, es perder el pelo. No quería perder el pelo. Era lo que más me importaba. Pero lo perdí y digo, pues no quedó tan mal, calvo. La verdad que me quedaba bien. Igual me afeito y todo otra vez. Esta es una foto de mi familia, con mi abuela y mi grupo de amigos, con los que por supuesto quedo a menudo. En San Diego recibí tantas postales, cartas de la comunidad de cistinosis y es muy depresivo también el proceso, hay que decirlo. Horas de pruebas y llegas a casa, al hotel en mi caso, y ves estas postales de todas partes del mundo, de Australia, de Europa. Esto me alegraba el día. Así que gracias a las personas que tuvieron este gesto, este detalle, porque me ayudó muchísimo. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la atención. Una historia increíble, porque ser el primero en pasar por algo, como es su caso, da miedo en cualquier ámbito de la vida, pero esto aún más. La verdad es que es una historia extraordinaria. Jordan, una cosa que no has dicho es que eras rubio antes y ahora no. ¿Qué ha pasado? A la extrema, la foto de arriba, esto fue antes del trasplante de las células madre, son mis hermanos. Y la que estoy con Stephanie tenía este rubio platino. Estos son los macrófagos. Van a los ojos, como digo, van por todas partes, pero también van a los folículos capilares y los cambian. Hay cosas que no esperábamos y pasaron. Jordan es quien lo experimentó por primera vez, porque había cosas que no podíamos prever y algunas cosas curiosas, extrañas, inesperadas pasaron y él fue el pionero. Bien, pasemos a las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por venir, por explicar esta historia. Quiero preguntarte cómo te encuentras después del trasplante de células madre, cómo va el dolor. Bueno, tras el trasplante, mi función renal cayó un poco, creo que fue un 46, creo que estaba en un 46% tras el trasplante, y luego subí a 55%. Así que también me estaba hidratando constantemente y eso ayudó. Pero después de eso cayó hasta el punto de que tenía que dormir 16 horas al día y no podía a veces ir a trabajar. Fue que entonces cuando recibí el riñón de mi hermano y allí me empecé a sentir increíblemente bien. También en cuanto a los cristales oculares, antes del trasplante veía puntos negros en mi visión. Cuando estaba cansado pasaba siempre. Eso ya no pasa.
y sé por qué es porque los cristales están desapareciendo. En general, me siento muy bien, la verdad, nunca me había sentido tan bien. A veces no me acuerdo, me levanto y no me acuerdo de comer hasta el mediodía porque estoy perfectamente y estoy en otras cosas. Muchísimas gracias, Jordan, por compartir tu historia. Nos da esperanza. Has hablado mucho de estas pruebas médicas, pero me gustaría saber si hubo apoyo para la salud mental, para tu salud mental en esos días durante ese proceso, porque esto cambia, por supuesto, las perspectivas de futuro y supongo que hay una parte mental. Sí, recibí apoyo, recibí terapia, mm, estaba a mi disposición, pero decidí no usarlo, porque no soy una persona muy dada a hablar de estas cosas. Pero por supuesto que ha cambiado mi perspectiva de vida. Después del trasplante me di cuenta de que mi estado mental era muy diferente, hasta el punto que a veces me olvidaba de tomar medicación. Y luego llegó Stephanie a mi vida, justamente después del trasplante, y eso lo cambió del todo. Quiero decir que el apoyo para la salud mental es fantástico, estaba allí, lo podía haber usado, pero no lo usé. Muchísimas gracias por explicar esta historia. ¿Cómo están tus ojos desde entonces? ¿Te quedan algunos cristales? ¿Tienes fotofobia? Durante el trasplante de células madres, me dijo que yo tenía más cristales que nadie que había visto. Había como 3.000 en cada ojo, algo así. No conozco los detalles, pero era una cosa muy, muy alta. Ahora están a sobre 600 y están estabilizados. Se están reduciendo, pero no a un ritmo muy rápido. Por eso utilizo colirio y por eso sigo haciendo pruebas oculares. Pero en general, mi visión ha mejorado, sin duda alguna. Jordan, muchísimas gracias. Gracias por venir. Es una historia que da esperanza, nos inspira. Tengo una pregunta. Me refiero al debilitamiento de los músculos que se sufre con la cistinosis. Desde aquí parece que tengas un buen tono muscular. ¿Nos podrías decir cómo era tu tono muscular antes y después del trasplante? O sea, si haces algo, si haces ejercicio. Antes del trasplante, yo siempre he hecho ejercicio, no cada día, pero siempre he intentado estar en forma. Y sé también la importancia de mantener la masa muscular. Durante el trasplante lo perdí todo, perdí muchísimo, casi 15 kilos. La quimioterapia me dejó fatal, casi no podía ingerir ningún alimento. Pero cuando regresé a casa no podía hacer nada. Antes podía levantar pesos, pero me forcé y 3 veces por semana pude hacer ejercicio y me doy cuenta ahora de que antes cuando hacía ejercicio tenía a veces daños musculares, me costaba y ahora no. Ese es el gran cambio que he visto. Ayer hablamos de los ejercicios de fuerza de puño y, y del agarre. Ayer hablamos del agarre y creo que Stephanie tiene medidas, ¿no? Tiene métricas sobre la fuerza muscular. Antes del trasplante de células madre, Stephanie hizo la prueba de fuerza de agarre y creo que el valor eran 48 libras. Y después después del trasplante subió hasta 55 esta medida, con lo cual sí, parece que favorece y mejora la fuerza muscular.
Sí, exacto, no libras, kilogramos. Tras esta experiencia, ¿tu manera de mirar hacia el futuro ha cambiado? ¿Planeas de manera diferente? Sí, sin duda. Mi perspectiva de futuro ha cambiado. Yo antes hacía un trabajo muy física, charcutería, carnicería, y empecé a pensar en quizás empezar un negocio. Aunque es verdad que es muy sacrificado, trabajas muchas horas cuando tienes tu propio negocio. Yo recuerdo que mi antiguo jefe se perdía habitualmente los cumpleaños de sus hijos. Así que decidí cambiar, me mudé a Alberta y ahora estoy haciendo clases y también voy al gimnasio cada día y intento ocupar mi mente y hacer otras cosas, no estar todo el día pensando en el trasplante y tener una vida. Solo como broche final, yo no tengo hijos con cistinosis, pero imagino que cualquier padre con un hijo con cistinosis pasa por momentos difíciles. Así que también quiero reconocer el trabajo de los padres, la labor de los padres de Jordan, porque yo sé que ella, por ejemplo, es incansable, no ha abandonado nunca ha bajado los brazos. Me hubiera encantado también que la madre hubiera venido para dar su perspectiva, porque él lo ha pasado mal, pero la madre también lo ha pasado muy mal. Así que también quería reconocer esta labor de los padres y de la madre en concreto.